Bien, ahora hablemos de interpolación de Newton, ¿de acuerdo? Va a ser una interpolación polinomial, ¿de acuerdo? La característica que tiene la interpolación de Newton, a diferencia de Lagrange, es que interpolación de Newton no va a sufrir los mismos problemas que sufre interpolación de Lagrange. Con Lagrange, al final del día, tú lo que tienes es un conjunto de polinomios LI, ¿de acuerdo? Que se multiplican por un y se suman, ¿sale? Desde i igual a 1 hasta n. Cada uno de estos polinomios LI es un polinomio de grado n-1, ¿sale? Y lo único que haces es que los calculas y después los sumas y ya tienes tu polinomio de interpolador final. ¿De acuerdo? Eh, para esto tú tienes todos los puntos, ¿de acuerdo? Y con todos los puntos pues vas generando cada una de estas observaciones. Es decir, tú tienes tu conjunto de puntos XY, X1, Y1, hasta XN, YN. Y tú con todos esos puntos construyes cada uno de los polinomios L que forman el polinomio de Lagrange, con las propiedades de que cada uno de los polinomios eh, pues pasa o se hace cero cuando evaluamos en un XY, o en un XJ diferente de XY, y vale 1 cuando evaluamos en XY. ¿De acuerdo? Básicamente esa es la característica. El detalle es que si tú te das cuenta de que, ay, ¿qué crees que hice otra observación? Tienes que construir todos los LI. Todos se tienen que reconstruir. ¿De acuerdo? Y aparte tienes que construir un LN más 1. Newton toma un enfoque diferente. Dice, ¿qué pasa si yo tomo nada más un punto? Pues voy a construir un polinomio de interpolación para este único punto. ¿De acuerdo? Y si agrego otro, pues voy a ocupar el resultado de este y lo único que voy a hacer es agregarle un polinomio de tal forma que aproveche lo anterior. ¿De acuerdo? Y se construye uno nuevo. Y si agrego un tercer punto, pues voy a aprovechar lo que ya tenía anteriormente y le agrego lo suficiente para agregar este punto. ¿Sale? Más o menos, vamos a ver cómo se construye. A ver, digamos que tenemos nuestro conjunto de observaciones, X, Y. Tenemos X1, Y1, X2, Y2, X3, Y3 y así sucesivamente. Entonces, pues si construyo mi polinomio de interpolación, debe de ser de tal forma que al sustituir en X1, tomando nada más un punto, pues pase por Y1. ¿Vale? Si nada más tuviera este punto, ¿vale? Pues mi mejor polinomio de interpolación es P de X igual a Y1. ¿Por qué? Pues porque cuando yo evalúe en X1 va a dar Y1. El detalle es que cuando evalúe en cualquier otro punto, pues sigue siendo Y1, pero pues es mi mejor opción. ¿Cuál es esa opción? Pues si este es mi plano cartesiano y este es Y1, pues terminaría siendo una recta de este estilo. ¿Vale? Ahora, supongamos que ya tenemos a X2. Entonces, la idea es que si tengo X2 y ya tengo este polinomio previamente construido, ocupar esta parte para el nuevo polinomio. ¿De acuerdo? Es decir, vamos a hacerlo de tal forma, ¿sale?
que, sea y1 más un agregado, ¿de acuerdo? ¿Vale? No sé cómo vamos a construir este agregado, pero de tal forma que si lo evaluamos en x1 este agregado, pues toda la expresión se vuelve a cero. Y que si evaluamos en x2, ¿de acuerdo? Toda la expresión se vuelva y2 menos y1. ¿Por qué y2 menos y1? Porque esto quedaría como y2 menos y1, más y1 se cancela y simplemente nos queda y2. ¿De acuerdo? Bien, entonces, la táctica, ¿sale? Para construir la segunda parte es la misma que en ocasiones que con Lagrange, es decir, bueno, pues x menos x1. Con eso, ¿sale? Ya sé que si sustituyen x1, pues todo esto va a ser cero. Y aquí debe de ir un elemento o un coeficiente que le vamos a llamar d1. ¿De acuerdo? ¿Cómo debe de ser ese d? Debe ser de tal forma que si aquí tengo x2, este d valga o el resultado de sustituir x2 aquí, me dé y2 menos y1. Que de aquí no es tan complicado el despeje. ¿Vale? Es decir, si evalúan x2, todo esto debe ser y2. Entonces, la ecuación sería y2 igual a y1 más d1 por x2 menos x1, porque esto es lo que debe valer p evaluado en x2. ¿De acuerdo? Si utilizamos esta parte, ¿sale? Despejando d tomaría el valor de y2 menos y1 entre x2 menos x1. ¿De acuerdo? Y entonces el polinomio completo sería y2 más d, que es y2 menos y1 entre x2 menos x1 por x menos x1. ¿Sale? Y este nuevo polinomio tiene la característica de que, perdón, acá no es y2, este es y1. Si evaluamos en x1, esto se hace 0 y por lo tanto esta expresión se hace 0. Si evaluamos en x2, entre x2 menos x1, entre x2 menos x1 se cancelan y nos queda de y2 menos y1 más y1, nos queda y2. ¿De acuerdo? Esta es la idea de la construcción de Newton. ¿Sale? ¿Qué es lo que sigue? Bueno, pues ahora, ¿qué tal si tenemos x3 y3? Pues queremos tomar esto que ya construimos. ¿De acuerdo? P de x igual a y1 más y2 menos y1 sobre x2 menos x1 por x menos x1 más algo. ¿Qué características debe tener algo? Que si evalúo en x1 o en x2, pues esto debe ser 0. Y que si evalúo en x3, el resultado debe de ser y3 menos y1 menos y2 menos y1 sobre x2 menos x1 por x3 menos x1, para que al sumarse con esto y esto simplemente sobreviva y3. Bueno, pues esta parte de aquí es x menos x1 por x menos x2. ¿Vale? Y este de acá va a ser una segunda diferencia, un segundo d. ¿De acuerdo? Y si seguimos agregando puntos, ¿vale? Vamos a obtener un d de n menos 1 por x menos x1 por x menos x2 por
por x menos x n menos 1. El chiste está en cómo calcular este valor y todos estos Ds de manera adecuada, porque la construcción de los elementos laterales pues, no es complicada. El chiste está en encontrar estos coeficientes, ¿de acuerdo? Por suerte, no es muy complicado y se hace a través de diferencias, ¿de acuerdo? ¿Cuáles son estas diferencias o cómo se construyen? Se construyen más o menos así. Si nosotros tenemos nuestras observaciones X, Y, ¿de acuerdo? Aquí tendríamos X1, Y1, aquí tendríamos X2, Y2, tendríamos X3, Y3, así hasta XN, YN, ¿vale? Nuestra primer diferencia, ¿de acuerdo? Se va a basar en restar estos dos valores consecutivos. Y2 menos Y1 sobre X2 menos X1. Para el segundo nivel, porque son necesarias, sería Y3 menos Y2 entre X3 menos X2. Es decir, la diferencia número K sería YK más 1 menos YK entre XK más 1 menos XK. ¿De acuerdo? Y con eso obtenemos, ¿sale?, nuestro primer conjunto de diferencias. Nuestro segundo conjunto de diferencias, ¿de acuerdo? Vamos a decir que este es D1 en el renglón 1, D1 en el renglón 2, D1 en el renglón K. ¿Vale? Nuestra D2 sería D1, la diferencia 2 de la columna 1, ¿sale? Menos D 1, 1. Todo esto sobre X3 menos X1. ¿Vale? Estamos en la segunda diferencia, entonces la diferencia entre estos dos van a ser 2 niveles. La siguiente, ¿quién sería? Sería D1, 3 menos D1, 2 sobre X4 menos X2, porque estamos hablando de la diferencia 2. ¿Qué sería en la posición K? Sería D1K más 1 menos D1 en la posición K sobre XK más 2 menos XK. ¿De acuerdo? La siguiente. Esta sería D2, 1. Esta sería D2, 2. Esta sería D 2K. ¿Vale? D3 sería D 2, 2 menos D 2, 1, es decir, las anteriores, entre, ahora la diferencia es de 3 unidades, entonces aquí es X1 más 3, sería hasta X4, ¿de acuerdo? Es decir, son dos consecutivas, ¿sale? Siempre vamos a ir restando en esta posición, pero los que van cambiando, dependiendo de la distancia en la que se encuentren, ¿sale? Son estos. En este caso, lo que estamos calculando son las Ds, las terceras diferencias, este es de 3, 1. ¿De acuerdo? Aquí sería D 2, 2 menos, no es cierto, D2, 3 menos D2, 2 sobre X5 menos X2, ¿de acuerdo?
Observen cómo este elemento siempre es el mismo, independientemente de la diferencia con la que estén trabajando. ¿Sale? Así, una diferencia en orden J es DJ2, perdón, D2J menos 1 menos D1J menos 1. Ah, me estoy colocando al revés. A ver, va de nuevo. DJ menos 1 en el renglón 2 menos DJ menos 1 en el renglón 1 sobre XJ más 1 menos XJ. Y así se calculan todas las demás. ¿Cuándo terminamos? Cuando tenemos todas las diferencias hasta la posición de n-1. Ahí es cuando vamos a terminar, ¿de acuerdo? No es tan complicado, en realidad es relativamente sencillo. ¿Sale? Hagamos un ejemplo, pero hagamos los cálculos en un archivo de Excel para que sea relativamente rápido y no abusemos de sus calculadoras. Más o menos, ¿dudas hasta aquí? No, profe, creo que no. Ok. Vamos a hacer un ejemplo con numeritos, ¿de acuerdo? Digamos que tenemos X y Y. Vamos a poner 5 valores. 1, 3, 7, 11, 13, 17. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bueno, no sé contar, ¿de acuerdo? 2, 3, 5, 8, 8, 6, por decir algo. Ahí está. Nuestro D1, ¿quién sería? Sería los dos valores consecutivos de Y, ¿sale? Es decir, el de abajo menos el de arriba, sobre, como la diferencia es la primera diferencia, los valores son consecutivos de X. El de abajo menos el de arriba. ¿De acuerdo? Lo mismo para el siguiente. Es este menos este, ¿vale? El de abajo menos el de arriba, sobre consecutivos también, el de abajo menos el de arriba. Esta operación se va a repetir, ¿de acuerdo? Esto es 8 menos 5 sobre 11 menos 7, porque son consecutivos. Control C y Control V, porque ya me cansé. ¿De acuerdo? Ah, aquí da 0 porque es 8 menos 8. Sale. Ese es nuestro D1. ¿De acuerdo? ¿Qué sigue? D2 van a ser, las diferencias sí son consecutivas, ¿sale? Sería 0.5 menos 0.5 sobre, ¿sale? Pero aquí los X llevan dos números de diferencia porque estamos en la segunda diferencia. Entonces, si vamos a ir con el X1 más 2, estaríamos en el X3 menos X1. ¿Sale? Aquí sería 0.75 menos 0.5 sobre, estoy en el 3 y dos posiciones abajo, sería 11 menos 3. ¿De acuerdo? Y así sucesivamente. No voy a llenar hasta el último. Bueno, aquí, por ejemplo, control C, control V. ¿Sale? Si hago esto, aquí estaría incurriendo en un error porque estaría tomando celdas vacías. ¿De acuerdo? Por eso es que la última diferencia pues, no se considera y las últimas dos en este caso no se consideran porque se estarían considerando celdas vacías. Es decir, nos queda una situación de escalera en este caso. Aquí ya no se considera porque no tiene con quién. En este caso llegamos hasta aquí porque no tiene con quién y en el que sigue vamos a llegar hasta aquí.
y así sucesivamente. Entonces, D3, ¿quién es? Estos siempre van a ser consecutivos, este menos este. ¿Sale? Entre paréntesis. Y ahora son 3 de diferencia. Entonces, el 1, 3 más abajo sería el 11 menos este. ¿De acuerdo? Y lo podemos copiar y pegar. ¿Quién sigue? D4. D4 sería, estos siempre van los anteriores consecutivos, sobre x1 más 4 posiciones, x1, x2, x3, x4, x5, menos, pues el x1. Control C, control V. Y aquí se nota que ya estamos a punto de terminar por varios motivos, pero el principal es que nada más tenemos dos números. D5 va a ser este elemento menos este elemento sobre, y aquí también es de este medio claro, que va a ser el último X menos el primero. ¿Para qué nos sirve todo esto? Porque buscamos este conjunto de valores, ¿de acuerdo? Estos son los valores que nos interesan, ¿sale? Ve tú, ilumínate. ¿Por qué nos interesan? Porque esos son los que nos forman el polinomio de interpolación de Newton, ¿de acuerdo? ¿Sale? ¿Cómo nos va quedando? El polinomio de interpolación empieza con el primer valor, que es 2 más, y tomamos el segundo D, que es 0.5. 0.5 por X menos, y aquí vamos a colocar el primer X, que es 1. ¿De acuerdo? Entonces ya está. Luego seguimos con el siguiente D, que es 0. Entonces sería más 0 por X menos 1. Y aquí agregamos otro X. Y vemos quién es el siguiente número, que es 3. Entonces aquí va un menos 3. ¿De acuerdo? ¿Sale? Y luego, ¿cuál es el siguiente valor? 003125. Entonces, más 0.003125 por X menos 1, X menos 3. Y ahora va otro X menos 7. X menos 7. Luego, ¿quién es la siguiente diferencia? Es menos 0.001562.5, ¿sale? Por X menos 1 por X menos 3 por X menos 7 por, y el siguiente valor que es X menos 11. Y la última diferencia, que es más 0.0001861 por X menos 1 por X menos 3 por X menos 7 por X menos 11 por X menos 13. Ya no necesitamos el X menos 17 porque con esto es más que suficiente para todo el polinomio que andábamos buscando. ¿De acuerdo? Entonces, esta es la forma en la que se calculan los polinomios de Newton. El truco está en poder calcular esta matriz. ¿Sale? Ok. Más o menos, ¿problemas hasta aquí? ¿Dudas?